Escritores de la Libertad es una película basada en hechos reales, publicada el 5 de enero del 2007 en los Estados Unidos. Es una película muy inspiradora, pero también es una película muy cruda por los temas reales que expone los constructos sociales que se vivían en esa época. Pero antes de analizar la película, me gustaría que le echemos un vistazo a la realidad. Driver Reginald Denny was pulled from his vehicle The city resembles a war zone. gathered at Parker Center downtown. Here in Hollywood, where looters have Last struck estimate, there have been 3,600 structural fires. Downtown, Compton, Watts, and Long Beach. La película se desarrolla en los años 90, después de los disturbios de Los Ángeles en 1992. Fue una época difícil para Los Ángeles. Había racismo, violencia y anarquía, lo que provocaba más guerras entre pandillas. Ahora que conocemos el contexto histórico, podemos comenzar a analizar Escritores de la Libertad. La historia nos presenta a Eva, una adolescente que se introdujo en el mundo de las pandillas después de que su padre fue arrestado injustamente. Esto provocó que no solo ella, sino todas las personas, desde niños, pensaran que el mundo era así. Nos matamos por la raza, orgullo y respeto. Después conocemos a la profesora Erin Growell. En 1994 tomó la decisión de comenzar su carrera de maestra en Wilson High, una escuela en Long Beach, California, donde se reunían estudiantes de distintos orígenes y niveles económicos. La profesora Erin Growell fue un personaje real, la cual defendió fielmente sus ideales, tratando de hacer la diferencia en la sociedad que el mundo tenía en ese entonces. Retomando la película, el primer día de clases, la profesora Erin se percata que ninguno de los estudiantes tiene la intención de estudiar, y coincidían en tres cosas: odiaban la escuela, se odiaban entre ellos y la odiaban a ella. Al transcurrir la película, nos damos cuenta de que el problema no solo estaba en las aulas, sino que en la misma sociedad, ya que los maestros e incluso el mismo padre de la profesora no tenía ni la más mínima fe en lo que ella estaba haciendo, lo cual era enseñarle a los estudiantes. Desperdicias tu talento en personas a las que no les importa la educación. Después, la película nos muestra una gran confrontación ocurriendo dentro de la escuela, latinos, afroamericanos y asiáticos peleando todos a la vez. Más tarde, Eva y su novio van camino a una fiesta, donde se encuentran con uno de los afroamericanos con los que pelearon. El novio de Eva le dispara, matando así a una persona inocente. Pese a eso, Eva le hace caso a todo lo que le han enseñado desde niña: proteger primero a los tuyos y culpa a lo afroamericano. Nuevamente, la película nos muestra una escena en la que los profesores y directivos deciden ignorar la situación que pasó y decir: no se hablará de ello en clase. Posteriormente, en clase, la profesora se percata de que están difundiendo un dibujo, haciendo alusión a uno de sus compañeros afroamericanos. Entonces, Eva les cuenta de la pandilla más grande y violenta que ha existido en la historia del mundo. Les contó que esta pandilla se burlaba de las grandes narices de sus enemigos, los judíos, hasta que un día un solo hombre se aprovechó de todo el odio que había en los corazones de las personas, causando así el Holocausto. Posteriormente, sus alumnos empiezan a preguntarse por qué deberían respetarla, por qué deberían respetar a alguien que no conoce cómo viven ellos. Que a estas alturas de la película simplemente estamos pensando en cómo enseñarles a esos alumnos, cómo enseñarles algo más de lo que son, cómo enseñarles algo más de lo que simplemente han conocido toda su vida. Definitivamente la profesora veía en ellos en ese momento algo que la sociedad aún no: potencial, lo cual me lleva a preguntarme, nosotros como sociedad, en ese momento, Podría ser, por ejemplo, de que la profesora quería comprender y entender a todos sus alumnos tal cual y cómo se siente cada uno y el por qué era así, tal, tal manera de creer y hacer cambiar su manera de pensar tras reflexionar las maneras de que reacciona el ser humano tras su biología superior. Uno de los valores centrales en esta sección de la película es la justicia social. La profesora Grule, al descubrir la realidad de sus entidades, quienes viven entre la violencia, las pandillas, el racismo, la marginación, se enfrenta a un dilema ético: cómo proporcionarles una educación significativa en un sistema que parece haberlos abandonado. Ella comprende que enseñar de manera convencional no,
no sería suficiente. Es aquí donde uno, su compromiso con la equidad, la lleva a buscar formas innovadoras para que sus alumnos puedan expresarse, reconociendo la importancia de, de ¿cómo decirle? La importancia de poder ofrecerle las mismas oportunidades que otros jóvenes que viven en mejores condiciones. La empatía de la profesora, a medida que la profesora Gruller establece un vínculo con tus alumnos, se esfuerza como comprender sus expresiones personales, muchas de las cuales están marcadas por traumas o profundos en un ejercicio poderoso. Utiliza el diario de Ana Frank como medio para que los estudiantes reflexionen sobre la discriminación y el sufrimiento humano, promoviendo la empatía, no solo entre ellos, sino también hacia las víctimas históricas de la injusticia. Al compartir sus historias y leer las de los demás, los estudiantes comienzan a experimentar un cambio, aprendiendo a ver el mundo de una perspectiva más compasiva. No todo es violencia. Igual la responsabilidad moral también emerge con una fuerza durante esta parte de la película. La profesora Gurley se da cuenta de que no solo tiene la responsabilidad profesional de enseñar, sino también un deber ético hacia sus estudiantes para ayudarles a descubrir su potencial y su voz a pesar de las dificultades como la resistencia del sistema educativo y la falta de recursos. Su sentido, la responsabilidad de no decaer. Esta decisión pone en relieve la importancia de actuar éticamente en un profesiones que tiene un impacto directivo en la vida de otros. Finalmente, el respeto a la dignidad humana es un valor que se desarrolla igual con la profesora Gruder a sus estudiantes a contar historias a través de la escritura. En este proceso les demuestra sus voces y experiencias que tienen valor, que no solamente pueden ser malos para asaltar o hacer cosas sí, vándalos. Eh, este respeto por la dignidad individual no solo fuerza la autoestima de los estudiantes, sino también los motiva a que superar las barreras que la sociedad les ha impuesto. Eh, Están llenos de lecciones éticas poderosas, la lucha por la justicia, el desarrollo de la empatía, la asunción de la responsabilidad y el respeto por la dignidad humana se entrelazan en la historia de la profesora y sus estudiantes. A lo que quiero llegar que en esta parte ética la profesora se preocupa por el bien cómo se lleven. En la clase de la profesora Erin, todos los alumnos se llevaban muy bien en comparación de cómo se llevaban antes. Erin recibió a todos con bolsas con libros y un brindis, donde brindarían por el cambio en donde todas las voces que les decían que no podían quedarían silenciadas. La primera en brindar sería Gloria. Brindaba porque todos decían que quedaría embarazada a los 16 y no lo estaba ni estaría pronto. Otra chica brindó porque algún día dejaría las pandillas y no moriría a culpa de ellas. Marcus contó que su madre lo abandonó en cuanto se unió a las pandillas, pero ahora solo quería que lo perdonara y lo viera graduarse. Un chico interrumpió y quería leer algo de su diario. Decía que ese verano había sido el peor verano de su vida, ya que los habían desalojado mientras su madre lloraba. Dijo que se sentía peor que las balas. Se preguntaba para qué ir a la escuela a sacar buenas notas si no tenía techo, pero su profesora de literatura le daba esperanza, ya que al estar en clase se sentía en su hogar. Todos los chicos de la clase le mostraron su apoyo. Victoria, al ver cómo era la clase de la profesora Erin, pidió cambiarse, aunque ella era una alumna de excelencia. Lo hizo porque el profesor varias veces la trató de manera racista. Erin le contó a Scott que tendría una alumna de excelencia. El sujeto molesto le preguntó si podría con alguien inteligente, ya que los otros chicos no lo eran. Erin le preguntó que qué le sucedía. Scott estaba molesto porque le decía a todos que él era arquitecto y que su trabajo era temporal. Pero no era así, ya que él decía que ya era viejo para la escuela. Los chicos leyeron el libro de Ana Frank. Eva preguntó si Ana acabaría con Hitler. Erin respondió que siguiera leyendo. Días después, Eva regresó con otra pregunta, teniendo la misma respuesta. Tiempo después, Eva llega molesta porque Ana no merecía ese final. Marcus le dijo que moría porque era la realidad,
pero para él seguía viva. Muchos morían en las calles, pero ¿cuántas tenían un libro? Por eso la historia era excelente, y adoraba a Mip Giz. Eso le dio una idea a Erin, que quería que le escribieran una carta para el proyecto de final en vez de un ensayo de libro. Los chicos se organizaron para traer a Mip Giz a la escuela. Erin no sabía si era posible, pero lo intentó. Para recaudar fondos, los chicos vendieron comida, hicieron conciertos. Tras un par de llamadas, lograron que la señora visitara la escuela. Marcus la acompañó del brazo. Ella contó que cuando los soldados descubrieron a Ana Frank en su casa, ella buscó todo lo de valor en su casa para intentar sobornarlos. Los sujetos la apuntaron a la cabeza, pudiendo dispararle, pero no lo hicieron. La dejaron ir. A partir de ahí, ella cuenta que no hay un día que no pensara en Ana Frank y ese 4 de agosto. Marcus le dijo que ella era su heroína. Ella respondió que ella solo había hecho lo correcto y que había leído todas sus cartas. Ellos eran los verdaderos héroes cada día. Eva, confundida, no sabía si apoyar a su novio en la corte o hacer lo correcto. Por otra parte, Marcus fue con su madre y le dijo que quería cambiar, pero no lo podía hacer solo, y ella accedió y lo dejó pasar a su casa. En el juicio, Eva estaba a punto de culpar al inocente, pero no pudo y solo dijo la verdad, que el culpable era Paco. Hacia el final, los estudiantes han completado su proyecto de escribir diarios sobre sus vidas, un proceso que los ha ayudado a reflexionar sobre su pasado y a comprender sus luchas comunes. A pesar de sus diferencias, Erin les enseña no solo sobre literatura, sino sobre la vida, el respeto mutuo y la importancia de contar sus propias historias. En este punto, Erin se enfrenta a un gran desafío con la administración de la escuela. Aunque sus métodos han mostrado resultados positivos en los estudiantes, los directivos se oponen a que Erin continúe enseñando a sus alumnos durante los últimos 2 años de secundaria. Consideran que su enfoque es un poco convencional y que como profesora nueva no debería tener tanto control sobre sus estudiantes. Sin embargo, Erin se niega a darse por vencida. Ella cree firmemente que sus estudiantes, muchos de los cuales no tienen apoyo ni en su casa ni en la escuela, necesitan una oportunidad para tener éxito. Se lleva a cabo una reunión decisiva con la administración, en la cual Erin lucha por el derecho de continuar enseñando a sus alumnos. Expone cómo sus estudiantes han cambiado radicalmente. Aquellos que antes estaban atrapados en la violencia de pandillas, el racismo y la desesperanza, ahora tienen una nueva perspectiva de la vida, están comprometidos con su educación y tienen esperanza en el futuro. Finalmente, Erin gana la batalla y se le permite continuar enseñando a su grupo durante el resto de su etapa escolar. Ya por último, uno de los momentos más emotivos de la película es cuando los estudiantes participan en una ceremonia de lectura, en la que algunos de ellos leen en voz alta parte de sus diarios. A través de estas lecturas comparten sus experiencias personales que incluyen historias de violencia doméstica, la muerte de seres queridos, el miedo constante y las dificultades diarias que han enfrentado. La lectura pública de sus historias representa un momento crítico, tanto para los estudiantes como para Erin, ya que es la culminación de todo el esfuerzo y el crecimiento que han logrado juntos. Los estudiantes no solo han aprendido a escribir, sino a entenderse a sí mismos y a los demás, formando una verdadera comunidad. Escritores de la libertad podemos capturar la culminación del viaje de los personajes hacia el descubrimiento, la aceptación y la superación de sus dificultades. La película termina con un mensaje poderoso sobre el impacto de la educación y cómo una persona comprometida puede cambiar la vida de muchos, ofreciendo a los jóvenes un futuro lleno de esperanza y oportunidades.